buenas, amo curiosos, especial tercer vídeo de los 100 suscriptores. Nuevamente mil gracias a todos y os sigo contando cositas de la ciencia y que os pueden interesar en cuanto a la peligrosidad de algunos elementos que podemos encontrar en el laboratorio. Hay pictogramas de peligrosidad en las etiquetas de muchos reactivos, o por no decir de todos los reactivos que vais a tener en el laboratorio. Estos símbolos muestran gráficamente a nivel de la peligrosidad, básicamente, que pueden tener cada sustancia. Por ejemplo, la etiqueta típica que aparece así como con una C y que pone corrosivo, corrosive o corrosive, son básicamente sustancias que, como veis, aparecen ahí como que te tienes que lavar las manos y demás, porque son corrosivas las sustancias y preparados que en contacto con los tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos, es lo que denominamos como corrosivo. Otra de las señales muy interesantes es el irritante. El irritante son las sustancias y preparados no corrosivos que por contacto breve, prolongado o repetido de la piel y las mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria. Este tipo de cosas normalmente se suelen utilizar, como os decía, dentro de la campana de extracción, muy importante. También tenemos las sustancias tóxicas. La calavera ya os puede decir mucho, ¿no? Las sustancias tóxicas son las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades pueden provocar efectos agudos o crónicos o incluso la muerte. Por eso es muy importante, como os decía en el primer vídeo, la bata, los guantes y, por supuesto, trabajar con este tipo de sustancias en el sitio de la campana de extracción, porque de ahí se inhalan casi todos y no nos tienen que llegar nunca a nuestro cuerpo, por lo que al final no llegan a ser tóxicos, ¿de acuerdo? Muy tóxicos son aquellos que generan también sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad pueden provocar efectos agudos o crónicos o incluso la muerte, ¿vale? Estos son todavía más sensibles, así que muchísima precaución. También existen las sustancias inflamables, las sustancias o preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo. Se identifican aquellas sustancias que se inflaman por un contacto breve con una fuente de ignición y después de haberse preparado de dicha fuente de ignición se pueden continuar quemando. Son fácilmente inflamables algunas sustancias y preparados que, por ejemplo, puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o en estado líquido cuyo punto de inflamación sea muy bajo, así como en contacto con agua o aire húmedo que desprendan gases extremadamente inflamables o de cantidades peligrosas, ¿vale? Todo esto es lo que llamamos fácilmente inflamable. Y luego extremadamente inflamable, que sería otra señal, que ya veis que es con una F más ahí, como el tóxico más, como esto es muy chungo. Y es que extremadamente inflamables son aquellas sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación extremadamente bajo y un punto de ebullición muy bajo. Pero las sustancias y preparados gaseosos que a temperatura y presión normales también son inflamables en el aire. Así que se identifican aquellas sustancias que a temperatura ambiente y en contacto con el aire prácticamente podrían arder espontáneamente. Bueno, esta señal parece de un cómic, pero es que es cierta, explosivo. Los explosivos son las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que incluso en ausencia de oxígeno del aire pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que en condiciones de ensayo determinadas detonan, deflagran rápidamente y bajo el efecto del calor en caso de confinamiento parcial explotan. Se identifican aquellas sustancias que pueden hacer explosión por el efecto de una llama, choque o fricción. Comburentes son las sustancias y preparados que en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen una reacción fuertemente exotérmica. Otros productos que la mayoría ponen nocivos, que son las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden provocar efectos agudos o crónicos o incluso la muerte. Estos también se utilizan en la campana de extracción. O peligroso para el medio ambiente. Estas son las sustancias o preparados que en caso de contacto con el medio ambiente presentan o pueden presentar un peligro inmediato o futuro para una o más componentes de ese medio ambiente. Y por eso es muy importante que en muchos casos se utiliza este tipo de residuos se llevan aparte para precisamente ser tratados de una forma especial para que no contaminen el medio ambiente.
Diferenciando las sustancias en muy tóxicas, tóxicas y nocivas según el criterio de la dosis letal del 50%, que creo que ya os hablé de ella en microbiología, pues se tienen en cuenta, por ejemplo, en muchas pruebas que se han hecho en ratas, ¿no? Tenemos la dosis letal 50, que es la cantidad de una sustancia que provocaba la muerte del 50% de los animales que había sido sometida a dicha sustancia. Eso se ha hecho por vía oral y por vía cutánea en rata y se ha visto que las sustancias que consideramos nosotros como muy tóxicas son menos de 25, menos de 50 los individuos de cada 100 que lo hacen en ratas y que pueden sufrir daños muy, ya os digo, dosis letal, tiene que ser menos de 25-50 miligramos por kilo lo que tendrías que ingerir, o sea, es una cantidad un poco importante, pero bueno, si lo vas tomando poco a poco también puede ser muy tóxico. Tóxico de 25 a 200 miligramos por kilo si es por vía oral y si es cutáneo de 50 a 400 miligramos por kilo, en el caso de la rata, insisto, y las nocivas son de 200 miligramos por kilo de vía oral y por la cutánea son 400 a 2000. Y por la vía de la inhalación se ha visto en rata que las sustancias muy tóxicas se consideran aquellas que tienen menos de 0,5 miligramos por decímetro cúbico, tóxicas aquellas que tienen de 0,5 a 2 y nocivas de 2 a 20. En este caso no vemos la dosis letal 50, sino que utilizamos la concentración letal 50, que es la concentración de una sustancia en el aire que por inhalación provoca la muerte del 50% de los animales. Bueno, pues esto sería un poco todo lo que tiene que ver con el material de laboratorio en cuanto a las señales y símbolos que nos pueden indicar cómo tienen los pictogramas de peligrosidad según lo que estamos usando. Espero que hayáis aprendido mucho, que le deis un like bonito ahí al vídeo, que dejéis comentarios y cosillas que queráis o dudas que tengáis y todas estas cosas. Y nada, pues eso, que un besito para todos, que la ciencia y la fuerza os acompañe y ya sabéis, suscribiros, etcétera, etcétera, que os quiero un montón y que un besito muy grande. ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo.